Oye, qué bueno tenerte por aquí. Si eres nuevo, bienvenido a este rincón donde te cuento y hablamos un poquito de todo. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias de todo corazón por seguir aquí. Y hoy te voy a contar una historia que nunca antes había contado y estoy segura que te va a gustar muchísimo y quizás también vas a conectar conmigo. Así que quédate hasta el final del video. Recuerda suscribirte y darle like. Hola, sean todos bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, antes que nada quiero darle las gracias nuevamente a todas las personas que se están suscribiendo al canal, que me están apoyando, que están dejando sus comentarios y sobre todo gracias por tanto amor dentro de los comentarios. Muchísimas gracias de todo corazón, porque eso significa que estamos creando una comunidad muy bonita aquí dentro del canal. Y bueno, si eres nuevo por aquí, te invito también a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido, que le des like y que te quedes hasta el final del video, porque hoy te voy a contar mi historia de cómo conseguí el dinero para venir a vivir aquí en España. Así que quédate hasta el final. Cada vez que me toca grabarme sola, bueno, últimamente siempre me toca grabarme sola, para mí es como un problema por el tema de la cámara. No tengo todavía un trípode y bueno, nada, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos y con todo el amor del mundo. El día de hoy aquí está súper bonito porque ayer fue un día de muchísima lluvia. Yo creo que en este tiempo de primavera el clima como que todavía es muy inestable. El lunes hizo un calor que parecía literalmente que ya estábamos en agosto, pero de la noche a la mañana volvió a hacer así como, no hace tanto frío, pero es muy temprano y sí hace un poco pues de sufrido, pero nada, me encanta este tiempo, me encanta este clima, me encanta que el sol salió para que yo pudiera grabar este video aquí en el parque. Y bueno, como les decía, hoy les voy a contar la historia de cómo conseguí el dinero para venir a vivir aquí en España. Yo ya tengo un video que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción, el link por si quieren ir a verlo, de cómo fue que yo conseguí los papeles para venir a vivir aquí a España. Para los que no lo saben, yo soy cubana, pero también soy ciudadana española, porque mis abuelos por parte de madre son españoles, mis bisabuelos son españoles, mis tatarabuelos, y bueno, por parte de madre son cubanos españoles, lo que ya llevan muchísimos años con la nacionalidad. Aunque también sí sé de dónde vienen mis raíces españolas, que también hice un video acerca de eso, porque igual hay muchas personas que tienen descendencia española, tienen doble nacionalidad, pero no saben de dónde vienen sus raíces. Gracias a Dios, yo lo sé. Así que nada, en ese link que te voy a dejar en la descripción, si quieres pasarte por ahí, si quieres echarle un vistazo al canal, si quieres verlo, vas a ser más que bienvenido y así también me ayudas a continuar creciendo dentro del canal. Y en ese video yo explicaba un poquito cómo fue todo el proceso para yo conseguir la ciudadanía española. Yo llegué aquí ya con el pasaporte español y bueno, ya es verdad que todo fue un poco más fácil porque al llegar con papeles, pues todo es un poco más fácil. Pero hay una parte que yo no les conté y se las quiero contar hoy en este video, que es qué hay detrás de todo ese proceso de migración. Porque bueno, todo el mundo sabe que aunque yo tenga papeles de ciudadana española, yo nací, crecí, me crié, me desarrollé en Cuba. Entonces, claro, igual el proceso de emigrar es igual de fuerte aunque vengas con papeles. No igual de fuerte, pero pues sí, no deja de ser complicado. Pero sobre todo conseguir dinero. ¿Cómo conseguir dinero en Cuba? Que eso es como que complicado, muy complicado. Y aquí te lo voy a dejar. Bueno, te cuento un poquito, te voy contando por aquí. Yo en Cuba lo que estudié después del preuniversitario, a ver, el preuniversitario no sé cómo le dicen aquí, pero es como viene siendo el bachiller. Sí, aquí le dicen el bachiller. Después de que tú terminas el preuniversitario en Cuba, normalmente se hacen unas pruebas de ingreso a la universidad. Las pruebas son de matemática, español e historia de Cuba. Y después de esas pruebas, si apruebas todas las pruebas, pues te dan una lista, tú haces una lista con las 10 carreras que tú quisieras estudiar o entrar a la universidad. Y bueno, nada, yo estudié un técnico superior en traumatología y ortopedia. ¿Qué consiste este técnico de traumatología y ortopedia en Cuba? Para que entiendan un poquito, porque eso aquí en España no existe. Por esa razón yo no puedo homologar mi título no me sirve aquí para trabajarlo dentro de España. Tendría que estudiar medicina o estudiar una rama parecida a lo que yo hacía. Nosotros los técnicos de traumatología y ortopedia en Cuba podemos trabajar tanto en urgencias como en salón de operaciones, como en consultas externas. Es muy amplio. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en urgencias, que a mí me encanta, estuve haciendo prácticas ahí un tiempo con un amigo y la verdad que me encantaba, es literalmente cuando lleven las personas accidentadas junto con el ortopédico lo analiza, le da pues
como el diagnóstico de lo que tiene, y nosotros somos los que inmovilizamos a pacientes, si hay que ponerle yeso, si hay que hacerle alguna tracción esquelética también. Nosotros venimos siendo como la mano derecha del doctor. También en ciertas ocasiones suturamos heridas, bueno, un poquito de todo. Y en el salón de operaciones lo que nosotros hacemos es instrumentar al cirujano, es decir, nosotros tenemos que montar toda la mesa de operación con todo el instrumental. Tienes que conocerte todo el instrumental, que déjenme decirles que no es poco, es muchísimo, pero eso se va aprendiendo en el camino y con la práctica. A mí me encantaba y literalmente asistir al cirujano en todo, y a mí esa parte también me encantaba. Y en las consultas externas simplemente iban los pacientes, nosotros les retirábamos los hierros con la sierra. Sí, esa sierra a mí me encantaba. Con la sierra, o le poníamos los yesos, o si había que reforzarle la férula, ese tipo de cosas era lo que yo hacía. Pero después de terminar la carrera de técnicos nos dieron la posibilidad de seguir estudiando la licenciatura en fisioterapia para ser fisioterapeuta, y yo me quedé en tercer año de la carrera, no la terminé, pero mientras tanto íbamos 2 veces a la semana a la universidad y el resto del tiempo íbamos al hospital a trabajar, y ese era como tal mi trabajo más estable, porque era trabajo normal de 8 horas en el hospital, y a mí me encantaba. La verdad, no era bien pagado, porque no es nada, pero nada bien pagado, y honestamente a mí el dinero no me alcanzaba para absolutamente para nada, pero a mí me gustaba y seguí estudiando. Entonces por eso fue que decidí seguir en el hospital, porque realmente me gustaba. Y gracias a Dios tenía pues con mi esposo otro negocio, que él era el que se encargaba de eso, que era una cafetería, y pues honestamente no nos iba mal con la cafetería. Entonces pues, tenía la posibilidad de poder seguir estudiando y poder seguir trabajando en el hospital, porque honestamente si no hubiese tenido un negocio que me rindiera un poquito más, pues yo no hubiese podido seguir en el hospital, porque no me daba la economía, no me alcanzaba. No es ni siquiera que me ayudaba, es que no alcanzaba. Entonces bueno, nada, ese era mi primer trabajo. O sea, ese fue mi primer trabajo como tal después que salí, pero bueno, estuve ahí 3 años, los 3 años que hice la licenciatura, también estuve trabajando en el hospital. Y ese dinero que yo ganaba nunca lo sacábamos de la tarjeta, o sea, yo cobraba y ese dinero se iba acumulando, y nosotros pues sacábamos dinero del negocio, ese dinero tratábamos de dejarlos aquí. Pero ahora les voy a seguir explicando cómo es todo el proceso de reunir el dinero, porque déjenme decirles, nosotros teníamos ese negocio desde hace 5 años. Entonces, nuestra idea nunca era emigrar. Nunca, nosotros de verdad que nunca, bueno, todo el que nos conoce lo sabe, nunca teníamos pensado venir, y muchísimo menos venir a vivir a España. Pero de la noche a la mañana ocurrió algo. Y lo que ocurrió fue que bajaron una ley de memoria democrática, que era que los hijos mayores de edad se podían hacer ciudadanos españoles si tenían descendencia española. Y pues eso fue como que cambió todo de la noche a la mañana. Dice mi mamá, bueno, pues nada, vamos a empezar los papeles. La verdad, el proceso de nosotros fue demasiado extra mega rápido, a diferencia de ahora. Claro que también el tipo de anexo con el que nosotros hicimos la ciudadanía no llevaba casi papeles, puesto que mi abuelo ya era hace muchísimo tiempo ciudadano español, en fin. Y nosotros simplemente fue presentar un par de papeles y ya está. Yo me presenté el 27 de diciembre del 2022, ¿del 2022? Sí, del 2022. Y el 6 de febrero del 2023 ya yo era ciudadana española. O sea que los procesos de nosotros fueron en cuestión de 2 meses, ya está listo. Y a mi mamá le llegó muchísimo antes, que a mi mamá le llegó desde enero. Entonces fue bastante rápido el proceso. Y ya en ese entonces, hace 1 año y medio atrás, la situación en Cuba empezaba como que a empeorar más, porque estaba mal, nunca ha estado bien, pero ya empezó a empeorar. Y yo dije, bueno, realmente la migración en Cuba fue masiva, tanto para bueno, la mayoría de las personas a donde se iban eran a los Estados Unidos, cruzando frontera. Y yo dije, bueno, pues si ya tenemos los papeles, si tenemos todo, si Dios nos ha dado la posibilidad, pues ¿por qué no buscar un mejor futuro? Si al final, pues, ¿qué perdemos? Nada, yo estaba súper triste porque yo sentía como que, ay, mi carrera, pero nada más tengo 24 años, casi 25, porque ya cumplo 25 años este mes. Y dije, bueno, nada, nos vamos. Pues nos vamos, y aquí llegamos. Pero no sé por qué me metí a hablar en ese tema, pero bueno, nada. La cuestión, sí, porque les estaba contando que eso fue lo que pasó para que nosotros pensáramos en emigrar. Les decía que nosotros teníamos el negocio de la cafetería hacía 5 años atrás, pero nosotros estábamos reuniendo. Nosotros siempre hemos sido, yo y mi pareja y mi esposo, siempre hemos sido personas muy ahorrativas, con vista al futuro. Entonces nosotros pues teníamos una cuenta ahorrando
Pero el objetivo con el que nosotros teníamos esa cuenta de ahorro de hace 5 años era para comprarnos un medio de transporte en Cuba, porque el transporte de Cuba no es que esté malo, no es que sea malo, es que es imposible, no hay. Y bueno, nosotros cuando nos fuimos estaba muy, pero muy, muy malo. Ahora ya casi que ni siquiera hay autobuses o guagua, como le decimos nosotros, ya ni siquiera hay autobuses. Entonces esa era la idea de nosotros, comprarnos un medio de transporte. Nos iba bien con el negocio, bueno, tenemos un medio de transporte y también se nos facilita más el tema del negocio a la hora de buscar, pues, nosotros le decíamos la materia prima, pero era como para hacer las cosas, ¿sabes? Como para buscar la mercancía, exactamente. Y ese era el objetivo de nosotros, reunir todo ese dinerito para comprarnos un medio de transporte en Cuba. Estuvimos así reuniendo, pues, 5 años, Elizabeth, 5 años, sí, con ese objetivo. Pero les quiero contar que ese no fue lo único que nosotros hicimos para reunir dinero. O sea, no solamente fue el dinero del negocio, sino que yo también hacía todo tipo de cosas. Por ejemplo, yo les conté ya que yo estaba en el hospital y ese dinero yo no lo tocaba. Yo también trataba de ahorrar muchísimo a la hora de, pues, cuando iba al hospital y tal. A veces gastaba un poco, pero era porque si yo no gastaba el dinero para coger un taxi, para irme a mi casa, yo no llegaba a mi casa. Y es verdad que coger un taxi pues era demasiado caro. Y habían veces que estaba horas en el hospital y tenía que comer algo. Entonces yo tenía que salir a comprarme algo de comer. Entonces no era siempre que podía ahorrar, pero sí trataba de ahorrar todo lo que podía. Pero nosotros también nos llegó una oferta de, nos estaban vendiendo un carro de churros para hacer churros. Y dijimos, sí, vamos a comprarlo y ponemos también el carro de churros. Bueno, así lo hicimos, compramos el carro de churros y fuimos con unos amigos que ellos ya tenían un puesto de churros y ellos nos enseñaron la receta mágica para hacer el churro. Por eso les decía en uno de los videos, estoy pensando en montar una máquina de churro, pero no sé en dónde. todavía. Y la verdad no es por nada, pero me quedaban muy buenos. Y en la casa de nosotros, porque el negocio nuestro, la cafetería no estaba en la casa, pero por las tardes, porque el negocio era de 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que era cuando más paso de personas habían en esas zonas, porque luego de la 1 de la tarde ya ahí era como punto muerto, ahí ya no pasaba nadie más, pero a esa hora de 6 a 1 de la tarde se vendía un montón, ni se imaginan. Y bueno, nada, después por la tarde decidimos montar el carro de churro en la casa, que teníamos una escuela primaria y una escuela secundaria, y cuando todos los chicos salían, pues iban a comer churros, y pues eso también era una de las cosas. Yo llegaba, literalmente, del hospital, iba directo, me bañaba, me lavaba la cabeza, me lavaba las manos, bueno, todo. Y de ahí iba directico a hacer todo lo que era a preparar las masas de churros, a preparar todos los instrumentos, preparar el carrito. Y a las 4, que era la hora de salida de todos los muchachos, nosotros abríamos el carro de churros. Y bueno, literalmente nosotros cerrábamos a veces súper temprano porque eran las 5:30 de la tarde y ya se había acabado toda la masa que hacíamos. Incluso tuvimos que empezar a hacer más porque bueno, dijimos, bueno, estamos terminando temprano, vamos a hacer más porque pues nos está dando resultados, nos está dando dinero. Y ese dinero pues también nosotros lo ahorrábamos para comprarnos el transporte. Claro, también utilizábamos ese dinero muchas veces para irnos de vacaciones, para tomar un relax, porque sí que es verdad que teníamos un ritmo bastante pues agitadito. Y otra de las cosas que hacíamos bueno, es que hicimos tantas cosas, yo creo. Yo he hecho tantas cosas, he hecho de todo un poco. Y bueno, luego de eso, no sé, yo ni siquiera sé de dónde salió esta idea de hacer yuca rellena. Aquí hay yuca, yo no sé si ustedes han comido yuca aquí en España. Nosotros la hemos comprado porque la venden en todos los mercados así, venden yuca. Entonces yo hacía la yuca rellena, te lo juro que yo no sé de dónde salió esa idea de hacer yuca rellena. Decía, bueno, ahora yo estaba tratando de pensar para hacer el video y decía, tengo que pensar, y es que de verdad que no sé de dónde nació esa idea. El punto es que yo me puse a hacer yucas rellenas también. Espérate. Yo no sé cómo yo me dividía el tiempo entre que yo iba a trabajar, entre que 2 días a la semana tenía que ir a la universidad, entre que a veces tenía que estudiar porque tenía pruebas, entre que hacía el churro y entre que hacía las papas rellenas, o sea, y entre que iba al gimnasio, porque yo también iba al gimnasio, también iba a la iglesia, tenía ensayos, en fin, eso era una locura, mi vida era una locura, pero yo amaba ese ritmo de vida, yo me sentía súper activa, me gustaba, yo lo amaba, y aparte que estábamos viendo el resultado de lo que estábamos haciendo. Y bueno, el punto es que yo también me puse a hacer yucas rellenas y lo estaba haciendo para el negocio de nosotros, que a las personas en Cuba les encantaba eso. Yo llegaba, bueno, mi esposo también me ayudaba, cuando llegaba compramos los sacos grandes de yuca, pero en Cuba la yuca no es como aquí, que aquí ya te la venden ya limpiecita, tú nada más tienes que pelarla y ya está. No, en Cuba te la venden con 3
costras de tierra, literalmente. Entonces tú tienes que, era un trabajazazazazo, literalmente. Yo creo que eso ha sido lo peor así que yo hice en Cuba como para ganar dinero. No lo peor porque pues estaba en mi casa, ¿no? Lo hacía en mi casa, pero sí que es verdad que era mucho trabajo. Y entonces era todo ese saco un día entero. Mi esposo y yo nos metíamos entre que las lavábamos, que las pelábamos y luego teníamos que lavarlas. Era tanta la tierra que tenía que nosotros teníamos que coger como un cepillito, y debajo, en Cuba existe algo que se llaman los lavaderos, que estábamos en el patio grande de la casa de atrás, y pues ahí nosotros lavamos las yugas con cepillo porque es que tenía muchísima tierra, ya les digo que no era nada fácil. Y luego de eso las congelábamos. Y bueno, nada, cuando ya yo iba a hacer las yucas, yo las sacaba del frío, las ponía a hervir, y luego con una máquina que me donó mi señora madre, que te amo con todo mi corazón, mamita. Pues esa yo la molía, hacía, la rellenaba, por ejemplo, había de quesos o había de carne molida, también las hacía de carne molida. Y pues las empezamos a vender al negocio. Y quién te dice a ti que eso fue un exitazo, se lo juro. Eso se vendía súper bien. Tanto así que los mismos vecinos de donde nosotros teníamos el negocio, que pues también era cerca de nuestra casa, ellos llegaron al punto que me encargaban ya para la cena, para el almuerzo, para la comida. Me encargaban las yucas rellenas. Ellos iban a la casa y decían, ay, no tienes yucas rellenas. Yo, no, es que las hacemos para el negocio. Y dice, ay, pero si yo te encargo, tú las haces. Y yo, sí, yo te las hago. Y bueno, y me encargaba, y lo más bonito del caso era que, claro, mi esposo, yo se las vendía a él a 5 pesos cubanos y él las vendía a 10 pesos. Entonces yo los ganábamos mitad por mitad. Pero sí que fue una forma muy bonita porque me gustaba, porque siempre hemos ido trabajando juntos, ¿sabes? Y echando para adelante juntos. Eso es lo que me encanta también un poco de nosotros. Y nada, y así fue. Los vecinos me empezaban a encargar, y ya era tanto el nivel que teníamos tanto de la demanda de la cafetería como de la demanda de las personas del barrio, lo del churro y tal, que dije, mira, yo voy a dejar de hacer esto porque es que a mí no me daba la vida. Yo casi que no tenía tiempo para mí, en el sentido, por ejemplo, a mí me encantaba ir al gimnasio o lo que sea, y yo llegaba y era allí haciendo yuca, tal, o haciendo las masas de churro. Eso era una locura, pero bueno, gracias a Dios por un buen tiempo nos dio muy buen resultado, hasta que yo decidí dejar de hacer las yucas porque realmente era una cosa que ya no podía, pero de ahí también logramos guardar bastante dinerito. Pero te voy a contar que no todo quedó ahí, porque esos no fueron los únicos trabajos en los que nosotros guardamos dinero. También hicimos muchísimo dinero con las Pandoras. Sí, así como lo escucha. En Cuba hubo un tiempo que yo no sé por qué se cogió una furia con las Pandoras. O sea, todo el mundo quería tener Pandora. Y pues yo las podía conseguir a un precio pues bastante económico, ¿no? Y pues yo las vendía. Y yo no les puedo explicar la cantidad de Pandoras que yo vendía. Al precio que yo las pusiera, las personas me la compraban. En Cuba existe una página que se llama Rebolico, que es parecido a las páginas de Mil Anuncios aquí en España, parecido a Wallapop, que tú pones ahí, por ejemplo, si ya no tienes algo que estás vendiendo, ya sea nuevo o que esté usado, tú lo pones el precio, la descripción del producto, y las personas se comunican contigo para comprarlo. Pues eso mismo era la página de Rebolico, y eso era lo que yo hacía. Yo ponía las fotos, los precios, la descripción, todo, y la cantidad de encargo que yo tenía de esto era increíble, porque además es que están preciosas y es plata, pero plata pura. Y pues no son originales, no son Pandoras originales, pero la plata sí es ALS 125, que es muy buena. Bueno, yo tengo esto hace 5 años y yo no me las quito para nada, y ahí están como nuevas. Y pues ese trabajo también a mí me dejó bastante dinerito, la verdad. Y de ahí un poco todo, bueno, ya te digo que nosotros teníamos un objetivo claro, que era comprarnos un transporte, pero pues finalmente estamos aquí en España, y todo ese dinero que nosotros ahorramos durante 5 años de trabajo fue el resultado con el dinero que pudimos venir para España. Lo que les quiero decir con toda esta historia que yo les he contado de cómo nosotros conseguimos el dinero para venir aquí a España es que nosotros no vinimos, venir a un país con las manos vacías, a un país nuevo, que tú no conoces cómo funciona, cómo son sus leyes, lo difícil que puede llegar a ser inmigrar. Entonces nosotros pues gracias a Dios no venimos con las manos vacías, pero tampoco fue que conseguimos el dinero de la noche a la mañana, que hicimos un negociazo o que nos sacamos la lotería para venir aquí a España. Para nada fue así, porque hubieron 5 años larguísimos de trabajo sin saber siquiera que ese dinero lo íbamos a utilizar para venir a vivir aquí a España, para venir a empezar de cero.
simplemente nosotros lo hacíamos proyectándonos porque teníamos un objetivo a futuro. Pero nada, finalmente con ese dinero pudimos sobrevivir aquí un buen tiempo en España, apenas llegamos. Pero era lo que decía, detrás de todo eso fueron 5 años de trabajo. Y 5 años de trabajo les estoy diciendo porque fue el tiempo que nosotros tuvimos la cafetería en Cuba, fue el tiempo que yo estuve trabajando en el hospital, fue el tiempo que yo estuvimos con el carro de churros, fue el tiempo que yo estuve vendiendo Pandora, fue el tiempo que yo estuve... otra cosa que no he dicho. No, es que de verdad he hecho unas cuantas cosas. Yo decía, bueno, ¿y yo qué sé hacer? Bueno, sí sé hacer unas cuantas cosas. Yo también, bueno, claro, ese dinero no lo ahorraba, más bien ese dinero yo lo usaba para el diario, para los gastos diarios del transporte, de la merienda, de la comida, para esas cosas. Pero yo sí que es verdad que, bueno, gracias a Dios mi nivel de inglés es bastante alto, tanto leído como escrito como hablado, me expreso bastante bien. Y porque mi papá, bueno, es profesor de inglés y gracias a él sabemos el inglés yo y mi hermano. Y el pequeñito también está aprendiendo. Y yo también en Cuba abrí como una aulita donde le daba clase a niños, y con eso déjenme decirles que no me fue nada mal y los padres estaban súper contentos con las clases porque los niños estaban aprendiendo conmigo. Yo no estudié metodología, pero pues sí daba las clases particulares como de refuerzos de la escuela y esas cosas, y de verdad que los niños estaban súper contentos, los padres súper contentos, muy honestamente lo digo la verdad, y eso también por un tiempo me dio resultados, pero eso lo estuve haciendo mientras estaba haciendo el bachiller. Pero claro, ya después tuve que dejarlo porque comenzaron a venir las pruebas de ingreso, comenzó a venir mi estrés por todo el tema de la entrada a la universidad, todas esas cosas, y entonces pues ya tuve que dejarlo. Pero sí que es verdad que eso durante un tiempo también me dejó un buen dinerito, que ya les digo que con ese dinerito yo lo usaba para el diario. Yo tenía clases, me acuerdo, eran los jueves por la tarde y los sábados por la mañana, que era así cuando yo los tenía libres. Y yo les juro que cuando yo tenía que levantarme los sábados, que era el único día que yo descansaba, por la mañana. Bueno, era el bachiller, tampoco era, no es para exagerar, pero bueno, es por contarle un poquito todo lo que hemos hecho, ¿no? Para venir aquí con dinero, y le doy gracias a Dios por eso, porque es verdad que uno no puede vivir la vida tampoco como si... A ver, ¿cómo me explico? Porque es verdad que a veces nosotros por el tema de ahorrar, que tenemos quizás proyecciones a futuro o lo que sea, a veces exageramos un poquito con el tema del ahorro, a veces nos dejamos de disfrutar por eso, pero sí que es verdad que hemos aprendido aquí que hay que darnos un respiro, que también se vale salir a sentarte a tomar algo, que también se vale salir los fines de semana a conocer, que eso es vivir el día a día sin dejar de proyectarte a futuro. Aunque tengas planes a futuros, pues no dejar de vivir el día a día. Pero sí que es verdad que cuando tienes objetivos marcados, al final ves los resultados, porque era lo que nosotros teníamos ese objetivo de comprarnos el medio de transporte para pues facilitarnos la vida en Cuba. Pero finalmente ese dinero no se utilizó para eso, pero mira si dio resultado, que ese dinero lo utilizamos para venir aquí a vivir a España. Incluso nosotros cuando llegamos, que bueno, claro, nosotros llegamos, imagínate, sin nómina, teníamos todos los papeles en regla, pero no teníamos nómina, no teníamos nada, acabamos de llegar de Cuba. Y nosotros, para que nos rentaran el piso, gracias a Dios mis tíos pusieron las nóminas de ellos, todo el aval, ellos firmaron el contrato, la verdad se portaron muy bien con nosotros. Y finalmente nosotros tuvimos que pagar 6 meses de adelantado. O sea, le dijimos al señor, te vamos a pagar 6 meses de adelantado con tal de que nos rentes el piso, ¿sabes? Y así fue, así lo hicimos, que bueno, fueron 6 meses, pero igual era como que 6 meses, ok, estamos tranquilos, tenemos un margen de 6 meses para... Igual, pagamos 6 meses, pero no nos quedamos tampoco en cero pagando esos 6 meses. Teníamos un poco más de ingresos en lo que conseguíamos trabajos, en lo que, como dicen, en lo que el palo va y viene, en lo que el palo iba y venía, pues nosotros estamos con la calma de que teníamos 6 meses de renta pagado, y gracias a Dios poco a poco todo fue saliendo, fuimos teniendo trabajo, todo poco a poco fue surgiendo. Y hoy por hoy, ya les digo, todavía nosotros no tenemos como tal esa estabilidad. Bueno, a ver si mi esposo, gracias a Dios, está trabajando súper bien, mis papás también, pero poco a poco. Dicen que para que se logre la estabilidad, tanto emocional como en todos los sentidos, cuando uno mira de un país a otro puede llegar a ser hasta de 5 años, y yo llevo 1 año y 6 meses, así que todavía me falta un poquito. Yo espero lograrla mucho antes, honestamente. La emocional sí la he aprendido a gestionar, ya creo bastante bien. Ya no extraño tanto como antes, he aprendido a soltar, como lo decía en el video pasado, y a vivir lo nuevo que estoy viviendo.
y a disfrutar el país donde estoy, el país que Dios me trajo, no sé por qué, pero me trajo hasta aquí. Y mis ahorros, el esfuerzo de 5 años, no, 10 no, 5 5 sirvieron pues para eso, para que nosotros pudiéramos llegar con el pie derecho, como aquel que dice, porque realmente venir a un país sin dinero, me imagino que debe ser muy complicado. Y bueno, nada, este fue el videito de hoy. Lo hice de verdad con todo el amor, con todo el corazón del mundo. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí. Y si ya has visto mis videos pero no te has animado a suscribirte, también te invito a que te suscribas para que también me continúes ayudando a ir creciendo con este proyecto de YouTube. Que bueno, gracias, porque ya somos una comunidad de 1300 algo, no sé cuántos, pero algo realmente. Y bueno, nada, gracias por todo el apoyo que me han dado. Y pues nada, si te gustó el video dale like y recuerda siempre dejar tu comentario desde el respeto, por favor. Yo sé que todos tenemos libertad para opinar lo que queramos porque somos seres libres e independientes, pero siempre respetándonos mutuamente. Eso por favor que nos falte, que no se pierda. Ya se han perdido muchas cosas en este mundo, pero nada, que el respeto y el amor nunca se pierda. Y les recuerden que lo voy a dejar aquí abajo el link en la descripción, y en unos comentarios se lo voy a dejar fijado por si quieren ver la historia de cómo fue todo el tema de la ciudadanía española, de la residencia, todo de mi esposo, toda esa locura. Pues se las dejo aquí abajito. Un besito, nos vemos en el próximo video. Bye bye.